versículo 19 hasta el 23. Mi alma te adora. Gospel of John, chapter 1, verse 19 through 23. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, en esta hora, dándote gracia, dándote gloria y honra, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, para llegar a tu casa, Señor, para glorificar tu nombre, bendecir tu nombre, Señor, y clamar hacia ti, Maestro. Ahora es el momento de hablar sobre este estudio, Señor Jesús, que tú me has dado, Señor, pidiendo que tú te glorifiques, Señor, que tú tomes dominio y control de este estudio, Señor Jesús, que tú abras vuestra mente, vuestro entendimiento, Señor, para poder comprender, Señor, lo que tú quieres hablarnos hoy en este día, Señor. En el nombre tuyo, Jesús, te lo pedimos. Amén. El estudio va a ser bajo el tema en el tiempo del silencio. En el tiempo del silencio. Una de las cosas que podemos hablar es que cuando analizamos la Escritura, podemos ver que habían tiempos dentro de todas estas generaciones, dentro de todos estos años, que había una etapa de silencio. Y entre esa etapa de silencio, habían cosas que estaban ocurriendo, habían cosas que estaban sucediendo en esos momentos, cosas que quizá muchos ignoran, cosas que quizá muchos no están pendientes a lo que está sucediendo en ese tiempo de silencio. Porque muchas veces podemos ver los milagros de Jesús, las enseñanzas, cómo Él caminaba sobre la faz de la tierra, cómo se dirigía, cómo era un buen ejemplo, el mejor ejemplo sobre la faz de la tierra para nosotros seguir. Pero había un periodo de tiempo donde era un momento de silencio. Ahora, le voy a preguntar, tengo una pregunta, mejor dicho, para ustedes, pero no es para contestarla ahora, sino para que durante este estudio ustedes puedan pensar a ver si tienen la respuesta. Vamos a hablar de 3 diferentes escenarios y el principio viene siendo cuando Dios creó todo, incluyendo el hombre y la mujer. El periodo de tiempo de cuando Moisés fue llamado para hacer la voluntad que Dios tenía especial para él, y también cuando Jesucristo vino sobre la faz de la tierra. Esos 3 escenarios tienen algo en común. Común se dice, ¿verdad? En común. Esos 3 tiempos, 3 diferentes escenarios. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que ellos tienen en común? No lo tienen que contestar ahora, eso es para después. Vamos a desarrollar el estudio. Amén. Amén. ¿Qué es lo que tienen? Ahora, cuando comenzamos a hablar sobre lo que es la esclavitud, sabemos que una persona que está bajo una esclavitud viene siendo prácticamente un prisionero.
una persona que es encarcelado, sea espiritualmente hablando, sea físicamente hablando, emocionalmente hablando. No importa de la manera, pero cualquier persona puede estar bajo una esclavitud. Y muchas veces hay personas que creen una ritual en su vida porque ellos mismos lo crean en su mente, que ellos están bajo una esclavitud. Pero hay personas que deciden, bueno, yo soy libre porque la sangre de Cristo me libertó. Y como yo soy libre, pues yo le puedo adorar sin problema, sin perder o sin alejarme de los compromisos que yo tengo para Dios. Ahora, cuando comenzamos a hablar sobre esto, que hay personas que están bajo una esclavitud, que son prisioneros de sus propios pensamientos, de su propia manera de vivir, cómo actúan, cómo hablan, y ellos mismos se hacen los prisioneros, mientras hay otros que están bajo esa esclavitud porque no le sirven a Dios. La diferencia, porque de una persona nada esperamos, o nada más esperamos de una persona que está en el mundo, que está bajo una esclavitud porque no le sirven a Dios. Pero sin embargo hay personas que dicen ser cristianos que están bajo una esclavitud. Y cuando hablamos sobre lo que es la esclavitud, pues entonces uno dice, bueno, si Cristo nos hizo libre, nos libertó de lo que éramos antes, ¿por qué entonces nosotros somos esclavos ahora? Porque dentro de vuestro pensamiento nosotros creemos que sea la prueba, sea el momento difícil, o sea las situaciones que están ocurriendo en ese momento, que son más poderosos que Dios. Pero la Biblia revela que más grande es Jesús sobre todas las cosas, que mayor es Él que nos llamó, que nos envió, mayor es Él que nos marcó con un propósito, ¿cierto? Ahora, cuando comenzamos a analizar, vemos pues entonces, si nosotros de verdad somos libres para adorar a Dios, como dice la Escritura, somos libres para bendecir su nombre, para exaltar su nombre, entonces, ¿por qué nosotros como creyentes comenzamos a ponernos en vuestra propia prisión, espiritualmente hablando, para no adorar a Dios o para no contribuir dentro de la obra de Dios o con vuestro compromiso que tenemos con la iglesia, con los liderazgos y con Dios? See, because there's a prison that we make up. I know there's people here that's done jail time, and they can tell you by experience that is nothing easy. That what's running 24/7 while you're in that small cell? Your mind, the thoughts, what you could have fixed, the decisions that you could have made before, and you beat yourself down so hard because you could have made it different, but you chose not to at that moment. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a pensar en estas cosas, bueno, yo podía hacer esto mejor, yo podía tomar esta decisión que era correcta en vez de tomar la decisión que era incorrecta, y ahora tengo que servir o tengo que hacer mi tiempo dentro de la cárcel, y todo lo que está corriendo en la mente 24/7 corriendo diferentes pensamientos. Hay personas que batallan con pensamientos de suicidio dentro de la prisión, personas que están asustados, que no saben cómo reaccionar, si van a poder cumplir el tiempo completo, si hay alguien que le va a matar o hacerle daño. Todo eso corre en la mente. Ahora, el momento que ellos salen de la prisión, ellos sienten como una libertad. They feel a freedom. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, ahora yo no estoy en ese cuartito pequeño. Ahora yo no tengo que comer la misma comida que ellos ofrecían, que no tenía sazón, no tenía adobo, y lo aprovechan. ¿Y qué pasa? Van a casa,
que ellos deseaban por mucho tiempo. Hacen lo que ellos deseaban por mucho tiempo, que estaba limitado. Y ahora eso viene siendo la persona que también espiritualmente hablando está en una prisión, que no puede hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no sabe cómo actuar, se siente que ya no tiene la fuerza, ya está agotado, ya no quiere seguir hacia adelante. Y esto sucede, ¿por qué? Porque cuando comenzamos a alejarnos de lo que es vuestra responsabilidad de hablar con Dios, porque muchas veces dejamos de hablar con Dios creyendo que las cosas se van a mejorar, sabiendo que no se van a mejorar. No se van a mejorar. La batalla se va a poner más difícil. Ahora, cuando comenzamos a analizar sobre el libro de San Juan, el mismo Juan el Bautista decía que yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Y qué es desierto? Un desierto viene siendo un lugar deshabitado, vacío. Y necesitaban, las personas necesitaban ¿qué? Un libertador. We take it back from the beginning. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el libro de Génesis comenzó a crear todo, separó la luz de las tinieblas, comenzó a crear diferentes animales, diferentes cosas, creó el hombre, luego del polvo de la tierra, sopló aliento, le dio vida, le dio el dominio para señorar sobre ¿qué? Sobre todos los animales. Luego dijo, él se encuentra solo. Y de ahí, de la misma creación del hombre, crea la mujer. Y de ahí, ¿qué le dijo al hombre? De todo árbol podéis comer, menos que el árbol de ciencia del bien y del mal, del conocimiento. ¿Por qué? Porque el hombre en el principio y la mujer, cuando fueron creados, estaban bajo la perfecta voluntad de Dios. En el huerto de Edén, donde ellos estaban ahí, que tenían diferentes árboles que podían comer, porque de ahí mismo el árbol de la vida eterna estaba ahí, ¿cierto o no? Podían comer de ese árbol. Pero ¿qué sucedió? En un momento que la mujer se encuentra separada, sola, y ellos recibieron la voz. La voz fue que la instrucción es de parte de Dios. Todo perfecto. Luego de ahí vino otra voz que era diferente, contrario a lo que ellos escucharon. Y era la serpiente cuando se presentó delante de Eva. ¿Y qué le dijo? Libro de Génesis, capítulo 3. ¿Qué le dijo? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. ¿Cuál fue el momento donde Dios dijo no tocaréis? Nunca lo dijo. Él dijo no comeréis. Y ella le añadió no comeréis ni tocaréis. Luego de eso, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer:
no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, cuando analizamos, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. No es decir que ella solamente se paró al frente del árbol a ver el fruto, sino ella comenzó ¿qué? A codiciarlo, a verlo de tal manera que lo deseaba tanto. Y dice que así mismo su marido comió como ella, es decir, que así mismo como ella vio ese fruto, él también vio ese fruto. De tal manera que comió así mismo como ella. Pero ¿cuándo entró el pecado? La desobediencia, ¿cuándo fue que entró? En el momento que Adán comió del fruto. ¿Por qué? Porque las instrucciones fueron dadas ¿a quién? A Adán. Él era el jefe dentro de esa área, dentro de esa propiedad. Y él tenía una responsabilidad. Esto es lo que sucede muchas veces, que nosotros comenzamos sabiendo que Dios dice no haga esto, sabiendo que Dios dice no mire hacia allá, no vaya por esta carretera, no te quiero por acá, no te quiero en este estado, no te quiero en este país, no te atrevas. Y cuando nosotros como atrevidos comenzamos a ¿qué? No solamente es tomar la decisión, porque para uno tomar la decisión es porque antes de tomar la decisión ya tú lo estabas pensando. Ya tú estabas analizando todo. Y no estabas analizando lo negativo, estabas analizando lo bueno. Para ti, no para Dios. Lo bueno para ti. Lo que era provechoso para ti. Y comenzamos, y ¿qué? Uno comienza a codiciar con su mente, con su pensamiento, codiciar la decisión que ha de tomar. Si yo voy por aquí, va a ser de bendición para mi vida. Pero entonces, para la vida espiritual, ¿será? Y comenzamos a tomar decisiones a la ligera, sin consultar a Dios, o si no, ignorar la voz de Dios. Y nos encontramos en una situación tan difícil que después de cometer el pecado de desobedecer, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo que hizo Adán y Eva, que se escondieron. Se escondieron. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delanteles. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Le preguntó. El versículo 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién le dijo a Adán que él estaba desnudo? ¿Y por qué él estaba asustado? Si él estaba bajo la perfecta voluntad de Dios. Ya Adán le había escuchado la voz de Dios, su creador. Y en ese momento la Biblia no relata que él tenía miedo, sino que él estaba ¿qué? Atento a la voz de Dios cuando le estaba hablando. Y ahora se encuentra en un lugar en desobediencia,
Y ahora está que escuchando la misma voz de su creador que le habló en el principio. Pero esta vez él sabía que algo andaba mal dentro de él, porque él estaba asustado. Él estaba asustado. Él dijo, ¿dónde estás tú? No es que Jehová no sabía dónde estaba Adán. Es que cuando Jehová te confronta, te va a preguntar sabiendo que tú tienes la respuesta, a ver si tú vas a responder a la voz de él. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? Que yo te mandé no comieses. So ya Jehová tenía la respuesta. Rhetorical question. Exactly what it is. Tenía la respuesta. Le dijo, pero ahora vamos a ver si él me va a decir la verdad. Y eso llega a la vida de nosotros. Cuando Jehová nos confronta con la verdad. ¿Qué tú hiciste? ¿Qué decisión tú tomaste? ¿Por qué tú estás por acá? ¿Qué tú haces con la palabra que yo te dije? ¿La estás ignorando? ¿La estás desobedeciendo? La instrucción específica que yo te di. Un hombre que tenía el señorío sobre todos los animales que fueron creados sobre la faz de la tierra. Que tuvo el privilegio de nombrar aún a los animales. Que estaba en el huerto de Edén. Y así sucede cuando nosotros estamos bajo la gloria de Dios. Cuando nosotros estamos experimentando cosas grandes de parte de Dios. ¿Qué sucede? Que queremos hacer diferentes cosas que no nos conviene a nosotros. No nos conviene. Pero ahora había el tiempo de silencio. ¿A dónde estaba el tiempo de silencio en esta historia? ¿A dónde? Sucedió el momento de ¿cuál? You got the answer? ¿A dónde estaba el tiempo de silencio en todo lo que yo hablé? Cuando se escondieron. Cuando se escondieron. No sabemos que es así porque la Biblia dice que Dios se pasaba en la brisa del día. Y cuando Él, ¿verdad?, se manifiesta este otro momento, no está. Amén. En el momento que ellos pecaron, que ellos estaban escondidos, era un momento de silencio. Ahora cuando Jehová comienza a llamar a su creación, Él dice, bueno, ¿dónde estás tú? Estaba refiriendo, habían solamente 2 personas en el huerto. No podía ser Adán diciendo, Adán, no podía Adán decir, Eva, yo creo que él te está llamando. O decirle, él está llamando a la suegra. No tenía suegra. Ahí no podía echarle la culpa. Tú ves que hay personas que cuando Dios le llama la atención, le dicen, y tiene una palabra de parte de Dios de confrontación, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Yo creo que te está hablando a ti. Yo creo que te están llamando a ti. O cuando Dios tiene una palabra para ti, uno te señala y sabe que te está apuntando el dedo a ti. Pero tú miras atrás, el que tiene la camisa amarilla. Y tú mirando atrás y no hay nadie más, solamente tú que tiene la camisa amarilla. Pero sin embargo, él fue confrontado en ese momento de silencio. Y uno dice, bueno, pero el resultado fue
que ellos ciertamente morirán. Pero, ¿en qué es lo que se estaba hablando? Bueno, desobedecieron. So ya la conexión que había antes entre Dios y el hombre, había una separación que lo separó, la desobediencia, el pecado. De ahí es cuando comienza a abrir una puerta y tú vas a ver que después de tantos años el pecado sigue aumentando y aumentando y aumentando. Pero si Dios quería eliminarlo todo en ese momento, ¿lo podía hacer? ¿Podía parar todo y hacer la creación de nuevo otra vez? Claro, porque es el creador. Pero ¿qué Él está demostrando aquí? Él está demostrando misericordia. Él está demostrando, bueno, yo te castigo, que en una etapa o más luego en tu vida, mientras tú vas envejeciendo, te va a llegar la muerte un día. Pero te voy a dar algo positivo, que tú todavía vas a vivir, vas a poder respirar, vas a poder multiplicar y fructificar. Pero te doy otra oportunidad. Demostrando que un liberador desde el principio para ayudarnos. Muchas personas preguntan, ¿por qué esto sucedió? ¿Por qué Adán no podía obedecer? ¿Por qué no obedeció? Bueno, esto es lo que yo digo, esto es mi opinión. Como nosotros sabemos ya que los ángeles están en el reino de los cielos, ¿cierto? Y que ahí ellos saben el gran poder de Dios. Pero para los seres humanos, ¿cómo uno va a saber cuán glorioso y poderoso es Dios? Por la experiencia. Cuando Él comienza a experimentar su grandeza. Porque al fin y al cabo nosotros tenemos libre albedrío. Y mientras eso está presente, cuando Él creó, no era para, yo te voy a creer, tú me vas a servir. He gives you the option. Y eso es lo que le dio, la oportunidad de servirle a ellos. Ahora, cuando comenzamos a analizar el libro de Éxodos, capítulo 3, el llamamiento de Moisés, ¿qué dice la Biblia? Apacentando Moisés la oveja de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora a ver a esta grande visión, porque causa la zarza que no se quema. Viendo Jehová que le iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Ahora, cuando comenzamos a analizar, Moisés estaba ya apacentando las ovejas, estaba haciendo su labor, su trabajo. ¿Y qué pasó? Vio de una distancia una salsa que estaba en fuego pero no se consumía. ¿Por qué? Porque la salsa cualquiera lo veía en el desierto. Era algo bien común en esos tiempos. ¿Por qué? Porque en el desierto siempre las salsas se queman por el calentor de sol que hay. Y no hay tanta agua. ¿Y qué sucede? Que le llamó la atención de tal manera, así mismo, aleluya, que él tenía que ver qué es lo que estaba pasando. Él dijo visión. Él ya sabía que algo estaba moviéndose, y cuando llegó allá, lo primero que Jehová le dice, escucha la voz. Como así mismo le escuchó la voz a Adán de instrucciones. Moisés, Moisés. ¿Y qué él respondió? Heme aquí. Es decir, que él estaba dispuesto a obedecer la voz que él le habló. Y él le dijo,
quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Porque era santo, porque Jehová se estaba revelando a través de esa salsa que estaba, aleluya, que estaba lleno de fuego. Si ustedes comenzamos a analizar qué es tipología. Tipología viene siendo usando diferentes medios, artículos o diferentes cosas para describir otras cosas. Una de las cosas, por eso es que cuando se habla del aceite es tipo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y aquí mismito está hablando que sobre la salsa, que era tipo de ¿qué? Jehová revelándose en la vida de Moisés. Y cuando comenzamos a analizar, digo, bueno, algo está sucediendo aquí. Y él dijo, no te acerques, quita tu salgado de tus pies, porque el lugar que tú estás, la tierra santa es. Luego le dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, de Heveo y de jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los que egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saquéis de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Estas fueron instrucciones que recibió Moisés. Recibió Moisés, ¿por qué? Porque aquí mismito está demostrando otra tipología. Cuando el hombre que está bajo una esclavitud, los egipcios, ¿cuáles eran? Eran personas que tenían y servían diferentes dioses, tenían diferentes costumbres. Ahí el pueblo de Dios que estaba en la tierra de Egipto no podía seguir con sus creencias o no podían seguir con sus mandatos. Aleluya, porque en ese tiempo los mandamientos no fueron creados. Esto era antes de que conocían quién era Jehová. Claro, pero llegó el momento donde ellos tenían que vivir, siendo esclavos, tenían que vivir bajo la costumbre de los egipcios, bajo la cultura de los egipcios, bajo la enseñanza de los egipcios. Tipología, ¿por qué? Porque cuando nosotros, egipcios, Egipto viene representando vuestra vida pasada. Que mientras nosotros estábamos, ¿qué? Bajo una esclavitud. De tal manera que ya nosotros no queríamos agradar a Dios, sino hacer las cosas que eran incorrectas para satisfacer los deseos de la carne, los deseos de vuestro pensamiento, los que estaban en el corazón, los que estaba escondido, los que muchos familiares no conocían que nosotros hacíamos ciertas cosas, pero tú lo sabías, Dios lo sabía, Satanás lo sabía, claro, porque tú estabas bajo ¿qué? Una esclavitud. Y este pueblo que en el momento, estando en Egipcio, yo quiero que tú entiendas esto, para ellos no había ley. No había una ley porque estaban viviendo bajo una cultura, una enseñanza de los egipcios. Tenían otros dioses. Ahí le enseñaba a adorar otros dioses, a dioses ajenos. Ahí le enseñaba que se podía beber, emborracharse, inmoralidad, lo que se presentaba ahí. Y cuando dice que Jehová escuchó el clamor del pueblo, ¿por qué? Porque ese era su pueblo. Pero el problema era que ellos estaban bajo una esclavitud. El clamor que él estaba escuchando eran las quejas que ellos estaban dando.
de los llantos que ellos estaban derramando, porque estaban ¿qué? Bajo una esclavitud. Eran esclavos, trabajando siempre. Yo no estoy hablando de los trabajos de hoy. Estoy hablando de tiempo que era. There wasn't no power tools, that's for sure. Eso era todo mano, todo cuerpo, agotado. Y si les tenían que pegar a los esclavos para trabajar más fuerte, para enfocarse, aunque estando cansados, lo hacían. ¿Por qué? Porque eso es la manera donde ellos estaban bajo esclavitud. Es lo mismo que una persona que es drogadicta, una persona que está jugueado a lo que es diferentes drogas o el alcoholismo. Hay algunas veces que por dentro no quiere hacerlo, pero ¿qué sucede? Lo hace porque está acostumbrado ya a hacerlo. ¿Por qué? Porque siente espiritualmente hablando como si alguien le está pegando. Hágalo. Y eso es lo mismo. Entonces, Moisés escuchó esta voz. Y luego él le dijo a Jesús, bueno, yo no puedo, a Jehová, yo no puedo porque el problema es que soy tartamudo, se dice. Gracias. Tartamudo. Estaba usando excusa. Pues no te preocupes. Te llevará a Aarón contigo. He'll interpret for you. ¿Por qué? Pero después Moisés le dijo, bueno, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Él estaba consultando ya con Dios. Él le estaba declarando una palabra y diciéndole, Jehová, si tú no estás conmigo, pues entonces yo no voy. Porque si tú me llamaste, yo voy a moverme cuando tú me digas que yo me mueva. Y se presentó, y aunque había dificultad en el camino, y había diferentes maneras o diferentes cosas que eran bien difíciles para la vida de Moisés, donde él tenía que regresar después de tanto tiempo, donde él tenía que regresar y hablarle al pueblo y hablarle al faraón sobre las plagas que se iban a derramar. Y al fin de la última plaga ahí, el faraón le dice, vete, llévate al pueblo. Después de tantas confrontaciones, y llega Moisés al frente del mar, donde el pueblo está ahí, y ellos reconocieron que detrás de él había uno, o había unos cuantos, un ejército del faraón, que querían ¿qué? A poder agarrar a esos esclavos otra vez. Ya estaban al punto de ver la libertad para ser libre. Ya estaban a punto, pero ¿qué? Había una situación frente de ellos. Situación o un problema para ellos. Yo digo problema porque para ellos tenían que reconocer la importancia del poder y la autoridad de Dios. Y para ellos era un problema. Y cuando sucede que ellos están al frente del mar, había un líder al frente. ¿Quién era? Moisés. Y Moisés tenía algo en la mano. ¿Cuál era? ¿Qué era? Era una vara. Pero se le olvidó del poder y la autoridad que Dios le ha puesto sobre esa vara. ¿Tipología de qué? Del poder y la grandeza de Dios y la autoridad de Dios que estaba en las manos de Moisés. Y luego le dice Moisés a Jehová, clamando y orando. Y Jehová le responde, este no es momento. Ahora, ¿escuchaste el momento de silencio? Al frente del mar había un tiempo de silencio, donde ellos no escuchaban la voz de Dios en ese momento, donde ellos no escuchaban o no tenían la respuesta en ese momento. Al frente del mar, a punto de cruzar, mientras el pueblo estaba ahí quizás murmurando, que estaban ahí murmurando, diciendo diferentes comentarios.
Imagínate uno frustrado, que uno está tratando de terminar algo y después la gente atrás de ti. Uno está tratando de montar algo en la casa y atrás de ti sigue con su comentario. Mira, no, va a tomar todo el día. Todavía está con eso. Todavía está peleando y luchando con eso. Eso mami lo decía siempre. Todavía está peleando con eso. ¿Y qué sucede? Bueno, se molesta uno. Uno dice, ay, por favor, vete para allá. No quiero escuchar los comentarios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás bajo una, vamos a decirlo así, opresión, uno dice, bueno, yo no puedo concentrar. Y esto es lo que sucedió. Moisés no podía concentrar en el momento. No podía concentrar, ¿por qué? Porque en el momento había tanta persona atrás de él que eran los esclavos. Y al frente de una situación escuchaba más negativo de que positivo. Y Jehová tenía que abrir su boca en medio de ese silencio y decirle, Moisés, esto no es tiempo de clamar, esto no es tiempo de llorar, esto no es tiempo de clamar a mí, si ya tú tienes lo que yo te he dado. Mira, ¿qué es lo que tú tienes en la mano? Señor, la vara que yo tengo, pues úsala. Porque eso demuestra la autoridad que yo tengo. Y así mismito extendió la vara. Así mismo como Jehová le dijo, extiende tu vara, Moisés, extiéndela. Y la extendió de tal manera que dice la Biblia que se separó, se dividió las aguas. Y la tierra de tal manera que estaba seca. Qué cosa milagrosa. Que cuando uno ve lo que representa el mar representa los problemas. El mar representa el pasado. El mar representa todo lo que está escondido, todos los organismos, todos los animales, todos los peces que están en las aguas. Todo lo que se movía en el tiempo pasado tuyo. Todo lo que estaba en tu mente corriendo. Pero sin embargo, Jehová no lo limpió, aleluya, con esa agua del Jordán. Sino lo limpió con su misericordia. Con la agua espiritual. Que cruzaron en seco. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿qué sucede cuando hay fango? ¿Qué sucede? Recuérdate que en esos tiempos ellos no tenían los Jordans, ellos no tenían Gucci, Louis Vuitton, ellos no tenían Crocs, ellos tenían sandalias. ¿Qué sucede cuando los hijos o cuando hay familiares sabiendo que había un día lluvioso? Los niños están corriendo en el patio y en los tenis. ¿Qué es lo primero que tú le dices cuando está corriendo en la casa? Mira, quítate los zapatos, que está trayendo todo este fango adentro de la casa. Imagínate si el pueblo estaba cruzando y la tierra estaba mojada. Imagínate eso. Entonces ellos traerían el fango en la nueva etapa de su vida. ¿Y qué sucede? Que cuando Dios, es lo mismo que para nosotros, Dios sacándonos de la tierra de Egipto, el pasado, y nosotros andando con fango. Porque hay personas que cuando entran en este camino, en este evangelio, andan con los zapatos bien sucios, con trapos del pasado, y lo lleva a lo presente, ¿verdad? De tal manera que ¿qué sucedió? Que entonces
las malas costumbres que tenía, comienza a practicarlo dentro de la casa, dentro de sus hogares, siendo cristiano. Y comienza a activarse el viejo hombre. Comienza a activarse de tal manera que ya el viejo hombre ha llevado dominio completo. Pero Dios demostró su libertad, su libertad en el momento de que cruzó al otro lado. El problema era que la mayoría de ellos no quieren obedecer, pero eso es otro tema. Y el último, entre Malaquías y los libros del Evangelio, ¿cuánto tiempo pasó de silencio? 400 años entre el libro de Malaquías, que viene siendo el último libro del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, y entra en el libro de San Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los evangelios. Y cada uno de ellos comienza a describir, pero me encanta el libro de San Juan. ¿Por qué? Libro de San Juan, ¿por qué? Porque comienza de una manera diferente a los restos de los libros. Porque comienza a describir quién es el Verbo, que el Verbo fue hecho carne. Comienza a describir a un Jesús aún más profundo de los otros escritores. Recuérdate, esto no era Juan el Bautista que escribió, era el otro Juan, discípulo de Jesús, que era más pegado cerca a Jesús. Él estaba hablando de otra manera más profunda que los otros escritores. Y después de 400 años, pero entre los 400 años algo estaba ocurriendo. Algo estaba ocurriendo. ¿Y qué sucedió? Que en ese tiempo, en esa etapa, habían un grupo de personas. ¿Cuáles eran? Los fariseos. Los fariseos estaban presentes. Ahora, una pregunta, esto lo puede contestar. Lo que enseñaban los fariseos era incorrecto. Eran incorrectos, es una pregunta. Lo que enseñaban no era incorrecto. El problema es que ellos ¿qué? Como ellos presentaban la ley, cómo lo aplicaban, gracias, cómo lo proponían hacia el pueblo. Y esto lo vemos hoy en día, que hay personas que mal aplican la Biblia, la enseñanza de Jesús. Y cuando comienza a aplicarlo de la manera incorrecta, entonces hay división dentro de la casa. Entonces hay problemas en la casa. Entonces hay bochinche dentro de la casa. Entonces hay pecado dentro de la casa. Entonces hay diferentes cosas, diferentes pensamientos. Uno piensa de esta manera, otro piensa de esta manera. La hermana que está atrás piensa de esta manera, que está conforme al pastor, pero el pastor asistente quizá no piensa de la misma manera.